Aptos para toda la familia. Para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión presenta Optantes 2.0. Buenas noches, queridos amigos. Mesa de la Orden de Predicadores, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Padre. Muy buenas noches, Julián, muy buenas noches, Duván. Me alegra mucho saludarles, queridos amigos cristovidentes de este canal de la Iglesia Católica en Colombia, que ya durante varios años, más de 10, se ha dedicado a ver el mundo con los ojos de Jesús. Y eso es un tema
no son discípulos? ¿Qué tienen que ver los laicos con los apóstoles? Muchas preguntas como esas son importantes. Para no caer en un largo cuestionario, creo que es muy interesante que nosotros nos vayamos ante todo al Evangelio. Yo quiero irme al capítulo 10 del Evangelio de Lucas, en el cual hay una pista muy interesante, y es identificar cómo los laicos, por decirlo de esa manera, los instituye Cristo mismo. El laicado nace de la acción misma de Jesús. Eso no es un tema menor, no es un tema secundario. Jesús constituye dos grupos, o mejor tres. Primero constituye un grupo de discípulos que se quedan cerca de Él, que están con Él, que viven tras de Él y que se dedican no solo a conocerlo a Él, sino a aprender a fondo su mensaje. A esos nosotros los vamos a llamar más adelante apóstoles, ahora hablamos un poco de eso. Pero también en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, el versículo 1, versículo 2, hay un texto muy bonito que yo quise traerlo aquí, y es: después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les dijo: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy importante ese texto, porque Jesús no constituyó simplemente una pequeña comunidad de discípulos, sino que aquellos que ya estaban con Él, conociéndolo, también fueron enviados por Él. Y esto es un tema que cuando nosotros empezamos a buscar, voy a utilizar una palabra de pronto un poco rara, cuando nosotros empezamos a buscar la arqueología del laicado, vamos a encontrarnos indiscutiblemente con el texto de Lucas. Así que si vamos a hablar de ministerios laicales, primero precisemos un poco todo ese tema de los laicos en la iglesia, y de paso ya les estoy poniendo a ustedes de frente un tema de coyuntura, y es el tema de los discípulos y el tema de los apóstoles. ¿Quiénes son los discípulos y quiénes son los apóstoles? Los apóstoles eran discípulos, pero no todos los discípulos eran apóstoles. ¿Qué los diferencia? Que es una pregunta que yo creo que puede ser muy interesante para que vayamos llegando realmente al trasfondo del tema del ministerio laical en la iglesia. Yo creo que hay algo que es muy importante, es una palabra que hoy en estos días de pandemia no la podemos usar mucho, pero es una palabra muy interesante: viajar, moverse, ir a otra parte, ser enviados. Esos personajes fueron enviados por Jesús a ir a otras partes, fueron enviados a viajar, incluso, como lo vemos después más adelante, a lugares distantes, pero ese llamamiento de Jesús, digamos que no los desprendió nunca de Él. Y ahí hay un tema que yo creo que es muy importante respecto de la misión apostólica de la iglesia. Así que Jesús crea una pequeña comunidad de discípulos. Esa pequeña comunidad es una comunidad apostólica, y es la comunidad que se constituye en esa iglesia naciente, del testimonio de esos apóstoles que son enviados y a entregar su vida de lleno a la evangelización. También nace una comunidad, porque si Jesús llamó 70 más, es porque ya esa comunidad había crecido indiscutiblemente. Entonces ahí hay un componente que yo creo que es muy importante para que nosotros no confundamos con facilidad estas palabras. Y esto obviamente pues también va de la mano de otro asunto que yo creo que es muy importante, que es poder identificar nosotros dónde están los laicos en la iglesia. Pero ese es un tema al que vale la pena dedicar algunos minutos. Déjame decirte al menos esto y compartirlo también con ustedes, queridos cristovidentes que nos acompañan. Hay una pista muy simple, muy interesante. La pista es el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a buscar el lugar de los laicos en la iglesia y tenemos que ir a una frase que es realmente una frase fundamental, artículo 9 del catecismo: creo en el Espíritu
trasegar por un camino en el cual algunos de ustedes están. Hemos tomado una opción de vida diferente, hemos sido llamados de una forma diferenciada, pero no significa que esta sea mejor que la otra, sino que todos desde el bautismo hemos sido llamados por el mismo Cristo. Desde esa medida el Padre nos decía que había un grupo de 70. Podríamos decir que según la tradición bíblica, estos 70 que serían los laicos. En ese sentido podríamos hablar de... yo utilicé una palabra que fue la palabra arqueología. Es decir, nosotros no podemos transcribir de la Biblia todo literalmente, esto dijo esto y esto es así. Porque realmente el nacimiento de la iglesia es muy diferente a lo que está constituido hoy en día dentro de la iglesia. Lo que sí es muy importante es que nosotros podamos identificar dentro de la palabra de Dios esos signos del Espíritu para identificar la originalidad del llamado de Dios, de la vocación que Dios convoca para cada ser humano, y ese es un tema que es realmente muy interesante. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, no, pero es que esos 70 también fueron enviados. Sí, fueron enviados, pero de una manera diferente, y esos enviados realmente cumplieron una misión de evangelización fundamental. Ellos incluso, narra el mismo texto de Lucas, después de que Jesús les da algunas instrucciones, tengan mucho cuidado, yo los envío como ovejas, como corderos en medio de lobos, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. Hay una serie de condiciones, pero la respuesta a esas condiciones es precisamente cómo ellos, siguiendo las instrucciones de Jesús, convierten y llaman a otros. Así que esto también significa que la misión de la iglesia, tú que estabas ahora queriendo referir un poco ese tema, no es simplemente de quienes tienen un ministerio ordenado dentro de la iglesia, ahora hablamos también de ese tema, sino que la misión de la iglesia es de todos los que hemos sido convocados por el Espíritu para seguir a Jesús. Ese es un tema clave. Queridos amigos cristovidentes, yo sé que todos estamos aquí engolosinados, queriendo conocer, hay muchos datos al respecto, pero si quieren seguir con este tema, nos vemos después de la pausa. Estás viendo Optantes 2.0. No te rindas, aunque a veces duela la vida, aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo, no te rindas. Aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo, aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable, aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerdan el miedo, el dolor, la soledad, la tristeza y la memoria, no te rindas, que sigues siendo capaz de luchar, de reír, de esperar, de levantarte las veces que haga falta. Tus brazos aún han de dar muchos abrazos, y tus ojos verán paisajes increíbles. ¿Acaso, cuando te miras al espejo, no reconoces lo hermoso? Pero Dios sí, Dios te conoce, y porque te conoce, sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti. Sabe que como el ave herida, sanarán tus alas y levantarás el vuelo. Aunque ahora parezca imposible, no te rindas, que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo. Hola queridos cristovidentes, vamos a seguir acompañándolos con todo el equipo del canal Cristovisión, por supuesto respetando todas las normas de aseo y las normas para cuidarnos, pero siempre vamos a estar con ustedes, nunca los vamos a dejar solos. Y también los invito a que no nos dejen solos. Es muy importante, ustedes lo saben, apoyar esta obra de evangelización a través de su donación. Y la manera más sencilla es entrando a la página web cristovision.com. Dile a alguna persona que sepa cómo funciona, ya estás en familia, cómo funciona, y hacen ese ejercicio de hacer una donación para esta obra. Cristovisión siempre te va a ayudar a ver el mundo con los ojos de Jesús. Contamos contigo. Siempre habrá tiempo para una nueva oportunidad, para un nuevo comenzar.
No te pierdas este 27, 28 y 29 de junio la transmisión en directo de la programación especial que tenemos preparada para ti. Celebremos el segundo paso para volver a empezar. Un fin de semana lleno de oración, reflexión y música para que el nuevo semestre esté lleno de fe, amor y esperanza. Con el acompañamiento espiritual de Padre Andrés Macana, Padre Eduardo Marrugo, Padre Manuel Acevedo, Padre Jackson Parada y el Padre Ramón Zambrano, Director General del Canal Cristovisión. Conéctate y participa con nosotros. Deja tus intenciones en el 747-0710 o a través de nuestra página web www.cristovision.co. Recuerda, Cristovisión te acompaña. Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Estás viendo Optantes 2.0. Aquí, queridos cristovidentes, en este programa, hoy con nuestro invitado, Fray José Gabriel, y él nos mencionaba hace unos instantes acerca de la referencia de los fieles laicos en el catecismo de la Iglesia. Quisiéramos que nos comente un poco más acerca de esto, padre. Bueno, Duván, mira, les decía hace un rato que cuando se toca el tema de creo en el Espíritu Santo en el catecismo, pues allá aparecen las vocaciones dentro de la iglesia. Y dentro de esas vocaciones pues aparece evidentemente el laicado como una vocación fundamental y viene enunciado en el número 897 del catecismo, los fieles cristianos laicos. Esos fieles cristianos laicos a los cuales se refiere el catecismo de la Iglesia Católica son los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo. Tú lo mencionabas ahora, Julián, y es importante porque es el bautismo lo que nos hace miembros de esa familia de Cristo. Ahora, nosotros como familia de Cristo participamos, y esto se dice en el ritual del bautismo, participamos del sacerdocio de Cristo. Todos, no solo los sacerdotes. Y ese sacerdocio de Cristo tiene que ver con la consagración profunda de Cristo al Padre y de nosotros a Cristo y al Padre. Y en ese sentido, pues participamos del sacerdocio de Cristo, pero a Cristo nosotros lo identificamos como sacerdote, profeta y rey. Eso se dice claramente cuando uno bautiza a los niños, uno les unge el santo crisma y yo te unjo en nombre de Cristo y te hago partícipe de la situación de Cristo, sacerdote, profeta y rey, en unas palabras un poco más litúrgicas que las que yo estoy usando ahora. Pero realmente sí es un tema muy importante porque en el fondo la participación de los laicos en la misión de toda la iglesia tiene que ver con esos tres elementos. ¿En qué consisten esos elementos? Consisten, en primer lugar, en la santidad de la vida. Es decir, si nosotros participamos de la misión sacerdotal de Cristo, participamos de la santidad de Cristo, y por eso lo primero a lo cual los laicos son llamados es a vivir santamente. Eso es un tema fundamental. Pero también participamos de la función profética de Cristo. Y por esa razón tenemos que dar
cuenta de nuestra fe, razón de nuestra fe. Tenemos que ser testigos de la fe, testigos del amor de Dios en medio del mundo, testigos de la buena noticia de Jesucristo vivo y resucitado en medio de nosotros. Pero también participamos de la realeza de Cristo. Y esa realeza de Cristo pues está indiscutiblemente referida en el catecismo en la pertenencia a Él. Nos debemos a Él. Cristo es Rey, Rey del universo, y nosotros somos su pueblo. Por eso es tan importante que la condición laical esté asociada a esa condición y a esa conciencia de ser parte del pueblo de Dios. Yo no soy una rueda suelta dentro de la iglesia. Nadie puede serlo, porque participamos de esa condición real en la cual Cristo, como Rey del universo, nos congrega, nos convoca, nos hace sentir llamados y nos une realmente como misión. Y es un poco en esa dinámica en la cual nosotros nos movemos. Entendemos todo el asunto desde el bautismo. Hemos de alguna manera tocado así por encima el asunto de la ministerialidad, de alguna manera que otorga el mismo sacramento, pero hay una diferencia marcada, padre, quisiera que usted nos la aclarara, entre un ministerio laical y un ministerio ordenado. Es decir, ahí hay unas diferencias que sería bueno que usted nos explicara. Ya, ok, a ver, bueno, aquí ya vamos entrando ya, como dicen en Boyacá, en lo fino, ¿no? Entonces, mire, para poder hablar del ministerio ordenado y poder hablar del ministerio laical, nosotros tenemos que hablar de otra cosa. Primero, que es el ministerio eclesial. El ministerio eclesial. ¿En qué consiste o cuál es la naturaleza de ese ministerio eclesial? Significa que somos todos una comunidad de hermanos y en esa comunidad hay carismas y hay servicios o ministerios. La palabra ministerio es una palabra que significa lo mismo que diaconía, que es servicio, ¿sí? Y en ese sentido, servicio, ministerialidad, son cosas que van por los mismos rieles. Entonces la iglesia realmente es una comunidad de servidores. Y en ese sentido, todos tenemos diferentes servicios según el carisma que hay en cada uno de nosotros. ¿En qué significa ese carisma? Ese carisma significa la gracia particular que Dios pone a través de su Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Esa gracia nosotros la ponemos al servicio de toda la comunidad cristiana, pero la iglesia organiza esa comunidad para hacer óptimo el servicio dentro de ella y para que cada uno realmente pueda participar y dar dentro de la iglesia lo mejor de sí. Entonces, aquí hay un tema de por medio que está primero, que es el tema del ministerio eclesial, que es precisamente ese propósito o esa conciencia de ser cada una y cada uno de nosotros, hombres y mujeres de la comunidad, dedicados de lleno realmente a construir la iglesia. Y por eso, uno de los temas más difíciles en los orígenes de la cristiandad es la manera de organizar ese ministerio eclesial, porque fundamentalmente todo lo que cada uno realiza dentro de la iglesia, desde el Papa, óiganme lo que les digo, hasta el más humilde de los servidores, tiene un carisma y todos valen igual dentro de la iglesia ante Dios, porque son acciones del Espíritu Santo. Estamos unificados precisamente por esa acción del Espíritu Santo, así los ministerios que cada uno de nosotros realice son distintos. Entonces, dentro de esa conciencia de ser hombres y mujeres de la comunidad, es donde nosotros realmente podemos hablar del ministerio eclesial. Cuando la iglesia comienza, y todo esto nos lo narra sobre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo, nosotros empezamos a descubrir una cantidad de servicios novedosos que van apareciendo en razón de las mismas necesidades que la iglesia tiene. Y es dentro de ese contexto en el cual los ministerios son un tema siempre nuevo.
Los ministerios no son una lista de cosas por hacer. No, los ministerios en la iglesia son este y este. Ciertamente hay algunos que están claramente establecidos, pero el ministerio en la iglesia es una acción del Espíritu Santo. Y por eso es tan importante que nosotros estemos siempre abiertos a la acción del Espíritu, porque esos ministerios pueden ser siempre nuevos. Esos ministerios se renuevan en la medida en la cual la misma iglesia se va renovando. Entonces el ministerio eclesial es realmente la antesala de todo este tema de los ministerios laicales, pero también del ministerio ordenado. Y es muy importante también tener conciencia de esto, porque ese ministerio es siempre servicio. Y hay temas que son muy interesantes incluso para tocar más a fondo. Por ejemplo, el tema de los sacramentos. Cuando nosotros miramos los sacramentos, sabemos que hay unos sacramentos que son de iniciación, sabemos que hay otros sacramentos que son de sanación y hay unos sacramentos que son de misión y envío. ¿Qué quiere decir eso? Que esos dos sacramentos que son matrimonio y orden son sacramentos de envío a la iglesia. Esto, por ejemplo, es muy importante para las parejas, porque en el fondo la esencia de la vida matrimonial es el ministerio eclesial. La esencia de la vida matrimonial es la entrega total de la vida al servicio de otra persona. Es la entrega total a través del amor, que es lo que realmente le da sentido al ministerio eclesial. El ministerio eclesial no es un asunto de funcionalidad, es un asunto de respuesta efectiva a la acción de amor de Dios en mi vida, que hace que yo a través del amor también entregue lo mejor de mí al servicio de los demás. Es un tema muy, muy interesante. Dentro de estos ministerios eclesiales, como usted lo menciona, Padre, y allí, queridos cristovidentes que están muy atentos a este conversatorio, quisiera preguntarle acerca de formas concretas de esos ministerios eclesiales, porque muchos están en la casa, tal vez dice yo soy catequista, otro dice yo soy diácono permanente, o diferentes oficios o trabajos. Concretamente, ¿qué trabajos o oficios podemos encontrar en estos ministerios? Bueno, aquí hay una palabra teológica muy interesante que nosotros a veces entendemos de manera equivocada, que es la palabra jerarquía. La comunidad de los creyentes, la comunidad ministerial dentro de la iglesia, es una comunidad jerárquica. ¿Qué quiere decir jerárquica? Que está organizada en razón del querer de Jesús, y que esa organización jerárquica no desconoce la autoridad, que ante todo proviene de Cristo, pero Cristo entrega esa autoridad a sus apóstoles y sus apóstoles la distribuyen. Y es así como en el ministerio eclesial, por responder más concretamente a tu pregunta, aparecen, pues de entre muchos ministerios, dos especialmente particulares, que son el ministerio ordenado, por una parte, y el ministerio laical, por otra parte. Algunos pueden decir, bueno, ¿y dónde queda la vida consagrada? ¿No? ¿Dónde queda la vida consagrada? Claro, la vida consagrada puede participar del ministerio ordenado y puede participar también del ministerio laical. ¿Por qué? Porque la vida consagrada no está asociada simplemente a tal o cual ministerio, sino que es transversal a la acción del Espíritu Santo en la iglesia, porque la esencia de la vocación del consagrado es dar testimonio de los valores del reino de los cielos en medio del mundo. Y en ese sentido la vida consagrada juega un papel importantísimo, que a veces en la organización de la vida de una iglesia hay muchos que no saben dónde poner a los religiosos. Bueno, ¿y estos dónde van? Claro, no los ubican claramente porque no entienden la transversalidad que tiene la vida religiosa dentro del ministerio eclesial en sí mismo. Y es un tema muy interesante y muy valioso. Entonces, por eso digo, hay dos ministerios, grandes ministerios en la iglesia, que son el ministerio ordenado y el ministerio laical. Cada uno de ellos tiene una fuerza, una gracia especial, son complementarios, se vinculan íntimamente en la acción del Espíritu, pero como el tema nuestro es el ministerio laical, para podernos dedicar más ampliamente a eso, al menos déjenme terminar en esta primera parte comentando, o en esta ya segunda parte, comentando por lo menos el tema del ministerio ordenado.
¿Por qué? Porque la iglesia cuando nace, cuando comienza, claro, Jesús entrega a los apóstoles el don del Espíritu. Reciban el Espíritu Santo y les da el poder del Espíritu para que ellos lo transmitan. Y justamente ese don del Espíritu está transmitido no solo al ministerio ordenado, sino también al ministerio laical. El Espíritu lo recibimos por la acción del Espíritu Santo en Cristo dada a los apóstoles. Ese es un tema importante, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Pero esos apóstoles, precisamente, de entre ellos, empieza a aparecer una dinámica muy interesante que San Pablo va desarrollando. Por ejemplo, cuando uno lee la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, San Pablo saluda a dos tipos de personajes que estaban allí, que eran los episcopoi y los diaconoi. Y esos dos personajes estaban ahí como servidores dentro de la comunidad. Y de alguna forma empieza como a conformarse un ministerio organizado, ordenado, ¿sí? Esa palabra tiene también una razón. Tiene que ver con el orden mismo dentro de la iglesia, ese orden jerárquico dentro de la iglesia, que hace que el carisma pueda fluir de mejor manera, que el Espíritu Santo pueda actuar de mejor manera. Entonces el ministerio ordenado de alguna manera nace de esa necesidad de organizar la vida de la comunidad para poder vivir plenamente la fe. Y es así como los apóstoles lo legan a algunos. Hay personajes que juegan un papel muy interesante, por ejemplo Tito y Timoteo, discípulos de Pablo, ¿no? Que aparecen ahí como esos primeros sucesores, ¿no? Que están ahí como marcando la pauta de una nueva comunidad de creyentes. Entonces el ministerio ordenado de alguna forma aparece de esa necesidad que tiene la comunidad de organizarse. De esto, por ejemplo, habla también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Acuérdense ustedes de los problemas que tuvo la primera comunidad cristiana, justamente porque pues los apóstoles no daban para todo, no daban para tanto. La iglesia seguía creciendo, los 70 seguían anunciando la buena nueva, pero sobre esto recayó todo. Así que ellos también necesitaron como de otros brazos que les ayudaran, y entonces van apareciendo esos nuevos servidores dentro de la iglesia, de los cuales podemos hablar ahora un poco más adelante. Listo, padre, entonces vamos a una pequeña pausa. No se muevan, que ya regresamos. Estás viendo Optantes 2.0. Siempre habrá tiempo para una nueva oportunidad, para un nuevo comenzar. No te pierdas este 27, 28 y 29 de junio la transmisión en directo de la programación especial que tenemos preparada para ti. Celebremos el segundo paso para volver a empezar. Un fin de semana lleno de oración, reflexión y música para que el nuevo semestre esté lleno de fe, amor y esperanza. Con el acompañamiento espiritual de Padre Andrés Macana, Padre Eduardo Marrugo, Padre Manuel Acevedo, Padre Jackson Parada y el Padre Ramón Zambrano, Director General del Canal Cristovisión. Conéctate y participa con nosotros. Deja tus intenciones en el 747-0710 o a través de nuestra página web www.cristovision.co. Recuerda, Cristovisión te acompaña. A los hombres y mujeres que conforman la fuerza de la policía, les damos nuestro sincero agradecimiento por su capacidad de persuasión, por su dinamismo y sacrificio en estos momentos difíciles para la humanidad. El canal Cristovisión y la Iglesia Católica pide por el bienestar de sus familias y ruega al Todopoderoso que sigan en su empeño de mantenernos seguros. Gracias, héroes, y ánimo que no están solos. Cristovisión los acompaña. Conéctate con las redes sociales del canal Cristovisión y veamos digitalmente el mundo con los ojos de Jesús.
Encuéntranos en Facebook como Canal Cristovisión TV, Twitter, @Cristovisión, YouTube, Canal Cristovisión Oficial y en Instagram como @Canal Cristovisión. No esperes más y empieza a disfrutar y compartir todo nuestro contenido digital. Gracias Cristovidentes por apoyar a Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica que entrega el Evangelio de Jesucristo las 24 horas del día. Necesitamos seguir acompañando y evangelizando a todas las familias a través de este medio de comunicación. Por eso es tan importante y necesaria tu ayuda económica. Tu aporte lo puedes hacer ingresando a nuestra página y hacer clic en donaciones en línea. También puedes consignar en efecto. Para esto debes decir que tu consignación es para Proyecto Cristovisión, referencia 7777. Dios bendiga tu generosidad y sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión te acompaña. No te rindas, aunque a veces duela la vida, aunque pesen los muros y el tiempo parezca tu enemigo. No te rindas, aunque las lágrimas surquen tu rostro y tu entraña demasiado a menudo, aunque la distancia con los tuyos parezca insalvable, aunque el amor sea hoy un anhelo difícil y a menudo te muerdan el miedo, el dolor, la soledad, la tristeza y la memoria, no te rindas, que sigues siendo capaz de luchar, de reír, de esperar, de levantarte las veces que haga falta. Tus brazos aún han de dar muchos abrazos, y tus ojos verán paisajes increíbles. ¿Acaso, cuando te miras al espejo, no reconoces lo hermoso? Pero Dios sí, Dios te conoce, y porque te conoce, sigue confiando en ti, sigue creyendo en ti. Sabe que como el ave herida, sanarán tus alas y levantarás el vuelo. Aunque ahora parezca imposible, no te rindas, que hay quien te ama sin condiciones y te llama a creerlo. Estás viendo Optantes 2.0. Estamos de regreso, amigos cristovidentes, en su programa Optantes 2.0. Les recuerdo que a través de la página web de la provincia www.opcolombia.org pueden encontrar textos, podcasts para continuar la reflexión, para continuar estos procesos de formación que hemos querido llevar a través de las cámaras de Cristovisión. Estamos con el Padre José Gabriel y hemos venido reflexionando en torno a la ministerialidad de la Iglesia, pero también a la particularidad de los ministerios ordenados y no ordenados. En este caso, Padre José Gabriel, quisiera que nos concluyera un poco el asunto de los ministerios ordenados para poder mirar los ministerios laicales puntualmente. Bueno, no es que haya unos ministerios ordenados y unos desordenados, ¿no? sino que realmente pues es una nomenclatura que la Iglesia ha ido construyendo a lo largo de los siglos y que es muy bonita y que tiene mucho sentido. El ministerio ordenado está asociado propiamente al sacramento del orden y hay 3 grados del sacramento del orden que son los que desarrollan el ministerio ordenado. Está el ministerio del obispo, muy importante dentro de la Iglesia, sucesores de los apóstoles y por ello depositarios del valor profundo de la fe dentro de la Iglesia. Está el ministerio de los presbíteros, que llamamos más comúnmente los sacerdotes, y está el ministerio de los diáconos, que son como el brazo del servicio dentro de la Iglesia. Y también dentro de esa dinámica, estas tres formas del ministerio ordenado, pues se vinculan íntimamente a través de esa clave común que es entregar su vida a través del servicio de la comunidad cristiana. Entonces ahí está el ministerio ordenado. Esto daría para una explicación obviamente muchísimo más amplia, pero también ahí también de la mano de todo este proceso está el ministerio laical, es decir, que es la función que los laicos también desempeñan dentro de la Iglesia. Pero para entender el ministerio de los laicos, nosotros tenemos que irnos
para poderlo ver más claramente, como sucede con el ministerio ordenado, donde vemos al obispo presidente, donde vemos al sacerdote que consagra y donde vemos al diácono que sirve el altar. También vemos dentro de la liturgia a otros servidores dentro de la liturgia. No es que la liturgia sea la única manera de servir, sino que la liturgia prefigura ese don del servicio dentro de la iglesia. Entonces hay unos ministerios laicales dentro de la liturgia que nosotros los llamamos ministerios que son conferidos y que pueden ser dados también a los laicos. Por ejemplo, el ministerio del lector, el ministerio de la lectura de la palabra dentro de la liturgia es muy importante, pero el ministerio del lector simboliza la capacidad de poder dar testimonio de la palabra de Dios en lo cotidiano de la vida. Es mucho más grande. El ministerio del acólito, por ejemplo, que es otro ministerio laical, ese ministerio del acólito, pues es un ministerio que hace referencia al servicio de la mesa, al servicio mismo de la Eucaristía y de poner nuestra vida al servicio del sacrificio de Cristo. Entonces ese es otro ministerio laical que es muy lindo. Existían otros ministerios antiguamente, por ejemplo, antes del concilio existía el ministerio del hostiariado. ¿Qué era el ministerio del hostiariado? Era el que se encargaba de la acogida de la gente dentro del templo. Es el ministerio de la acogida, que nos hace a nosotros pensar que un ministerio muy importante dentro de la iglesia es el de acercarnos a los demás, es el de servir a los otros. Está también, por ejemplo, el ministerio extraordinario de la comunión. Ese ministerio extraordinario de la comunión que algunas personas lo pueden desempeñar, algunos laicos sin ningún inconveniente, siempre y cuando lo hayan recibido de manera legítima de manos del obispo, del superior mayor religioso, que puede suceder también, pues significa llevar a Cristo. Yo te puedo llevar a Cristo, yo te puedo dar el alimento de Cristo. Y por eso, por ejemplo, ese ministerio extraordinario de la comunión también simboliza el ministerio de la caridad de la iglesia, que es un ministerio muy bello en el cual nosotros tenemos también que darle de comer al pueblo de Dios, darle ese alimento de vida que es ciertamente el pan de la Eucaristía, pero es también el alimento para poder vivir. Y así puede haber muchos otros ministerios más que son muy interesantes, que son muy significativos y que hacen referencia a esa figura de Cristo Maestro, de Cristo Pastor. Entonces ahí podríamos seguir con muchos otros ministerios en los cuales, por ejemplo, la mujer tiene un lugar relevante, porque mucha gente dice, no, los ministerios son solo para hombres, y eso no es así. La ministerialidad es para todos dentro de la iglesia. Entonces es un poco un tema que creo que nos daría para poder conversar largamente. Claro que sí, de hecho, dentro de este ciclo de programas, le cuento desde ya, habrá uno en el que tengamos un poco el asunto de la mujer dentro de la iglesia, pero lo veremos más adelante. Tema muy interesante, fascinante además, ¿no? Además, importante en este tiempo en el que las mujeres pues han recobrado. Y en cualquier tiempo. El lugar de la mujer en la iglesia no es un tema de ahora, es un tema de siempre. Y es muy interesante mirarlo en esa globalidad del tiempo también. Claro que sí. Padre, resulta que dentro de este programa siempre le consultamos a los cristovidentes con anterioridad ellos qué opinan o qué piensan de estas preguntas. Y ellos pues en medio de su sabiduría también, porque los laicos, hay que decirlo, hay laicos muy bien formados y hay laicos que están en formación, pues dan su respuesta. Y una respuesta, digamos, cada programa tenemos 3. La primera del día de hoy, la cual quisiera compartir con usted y que usted nos comentara un poco, la responde Nidia Chaparro y ella dice, claro que sí, o sea, claro que sí existen los ministerios laicales. De los diáconos permanentes, por ejemplo, ahí quizá haya un errorcito que usted nos ayude. Realmente el diaconado permanente no es un ministerio laical, es un ministerio ordenado. Lo que sucede es que la figura de los diáconos, como es una figura que está singularmente cercana a la vida de la gente, y un diácono permanente puede ser un hombre casado, vivir con su esposa, estar con su familia y desempeñar un apostolado muy importante desde esa condición,
pues a veces nosotros pensamos que es un ministerio laical, pero el diaconado no es un ministerio laical, es un ministerio eclesial con identidad propia, valdría la pena que algún día habláramos de eso, y es un ministerio ordenado, no es un ministerio laical. Entonces, pero pues de todas formas tiene una singular cercanía con los ministerios laicales, tiene un vínculo íntimo con los ministerios laicales dentro de la iglesia y está al servicio también de los ministros laicos. Sería interesante, el problema es que usted tiene una tesis doctoral al respecto, entonces nos echamos unos 5 programas. Otra pregunta que vemos que nos llega aquí de un cristovidente, Andrés Cortés, nos dice, a la pregunta sobre si existen los ministerios laicales, responde sí. Yo, por ejemplo, soy catequista y allí ejerzo mi ministerio de catequesis. Espectacular. ¿Cómo se llama él? Andrés Cortés. Andrés, mire, esto que comenta Andrés realmente es muy interesante porque, ante todo, él responde afirmativamente a una pregunta que, de suyo, pues nosotros en un buen nivel de cristianismo no debiéramos hacernos. Si realmente existen los ministerios laicales en la iglesia o no, claro que existen, por supuesto que existen. Están claramente definidos dentro de la doctrina de la iglesia. Pero él hace referencia a un ministerio laical muy bonito que es el ministerio del catequista. Es un ministerio importantísimo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el catequista dispone para la vida sacramental. El catequista enseña las verdades de la fe. El catequista promueve la participación del laico en la vida de la iglesia. Entonces, la función que tiene un catequista dentro de la iglesia como ministro laico es una función importantísima dentro de la iglesia. Ojalá muchas de las personas que nos ven se animaran realmente a afrontar ese ministerio del catequista con empeño, con entusiasmo. Y le voy a decir otra cosa, los que hemos recibido el ministerio ordenado, no podemos tampoco olvidarnos de ese ministerio. También nosotros tenemos que ser buenos catequistas, también tenemos que estar al servicio de quienes tienen ese ministerio de la catequesis, ayudarlos, fortalecerlos en la fe, enseñarles las verdades de la fe también para que ellos las transmitan. Así que este es un tema que me parece que es muy relevante. Ojalá ustedes que están ahora incursionando en todo este tema de los ministerios laicales puedan hacer un programa entero sobre la figura del catequista. Sería espectacular. Claro que sí, padre. Y una tercera respuesta es de Luisa Herrera. Esta cristovidente dice, no, hasta donde sé, los ministerios son solo de los presbíteros. Ya, ok. Pues es un comentario que, claro, habría que precisarlo porque los ministerios, pues como lo hemos visto hoy, no son solamente de los presbíteros, son de toda la iglesia. En toda la iglesia tiene que haber ministerios, tiene que haber carismas, tiene que haber servicios. Entonces, en ese sentido, evidentemente el ministerio no es solo de los presbíteros, sino una forma particular de ministerialidad dentro de la iglesia que hace parte del ministerio ordenado, es el ministerio de los presbíteros. Muy importante, indiscutiblemente, porque testimonia la figura de Cristo vivo, ¿no? Que preside a la iglesia en la fe, que comparte el pan de la palabra, que distribuye, consagra y distribuye el pan de la Eucaristía, que entrega su cuerpo y su sangre. El ministerio de los sacerdotes es importantísimo dentro de la iglesia, pero evidentemente no es el único ministerio dentro de la iglesia, sino que hace parte de toda esta dinámica de comunión de servicio dentro de ella. Se nos va acabando el programa, padre, pero no queremos dejarlo ir a usted sin pues preguntarle 2 cosas puntualmente. Primero, ¿qué grandes conclusiones y qué retos de pronto ve usted en la iglesia particularmente, y si se quiere en la iglesia colombiana, porque pues este es el canal de la Iglesia Católica en Colombia, para los ministerios laicales en Colombia, por un lado? Y por otro lado, ¿qué referencias bibliográficas, quizá qué artículos o qué libros recomendaría usted a los cristovidentes para revisar, de pronto para mirar un poco más de este tema, para reflexionar más? Bueno, yo lo que diría un poco a manera de síntesis o de conclusión es una frase que es una frase muy conciliar, es una frase muy del apostolado de la iglesia, del posconcilio, y es que la iglesia
es una comunidad, toda ella ministerial. Una iglesia sin ministerios no se entiende. Una iglesia sin ministerios queda a media marcha. La iglesia es una comunidad de servidores. Y esto es un tema muy importante, y ese servicio va, como ya se los dije ahora, desde la figura del Papa como sucesor de Pedro hasta el más humilde de los servidores que puedan existir en la iglesia. Entonces, esto nos lleva a un concepto que me parece a mí muy importante, que ustedes, queridos cristovidentes, dejen grabado en su corazón y en su entendimiento. El meollo del asunto está en ser parte, en participar. Si la iglesia es una comunidad de servidores, nosotros no somos nadie convidados de piedra dentro de la iglesia. Todos tenemos una tarea importante dentro de ella, todos. Y en ese sentido, todos tenemos una ministerialidad para desarrollar, y eso es un tema absolutamente importante y esencial. Entonces, el tema de la participación, tú no seas convidado de piedra en tu comunidad cristiana. Sé parte, participa, vincúlate, haz parte de lo que sucede allí. Esto, por ejemplo, es un tema importante para poder dinamizar la vida de las parroquias, en las cuales siempre hay gente que ayuda y que colabora, pero también hay gente que a veces llega, asiste a misa, pum, vuelve y se va, y no volvió a saber de la iglesia hasta dentro de 8 días. No, la iglesia es una comunidad para participar. Y ese es un tema que yo creo que es fundamental dentro de la ministerialidad de la iglesia. Textos para leer. Miren, yo creo que fundamentalmente tenemos que volver a leer los textos del concilio, y tenemos que volver a leer nuevamente el catecismo de la Iglesia Católica, en lo que el catecismo nos plantea. Yo les propongo que busquemos en el catecismo el capítulo 3, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Ahí van a encontrar ustedes todas las vocaciones, y van a encontrar después del número 897 la función de los laicos dentro de la iglesia. Pero también, si quieren buscar documentos doctrinales fuertes, sólidos, por ejemplo, la Christi Fideles Laici del concilio es un texto muy importante, pero también la Presbyterorum Ordinis para entender la función de los presbíteros, la Christus Dominus para entender la función de los obispos dentro de la iglesia, que es una vocación muy importante de servicio dentro de la misma. Entonces se me ocurre de pronto esos textos, por no sobreabundar en muchos otros documentos que la iglesia indiscutiblemente nos pone al servicio, pero catecismo, vamos al catecismo nuevamente, porque a veces lo miramos con recelo, pero realmente el catecismo nos ayuda a entender de manera más organizada y estructurada las verdades de la fe. Bueno, Fray José Gabriel, muchas gracias por acompañarnos, también a todos los cristovidentes. Ha sido un diálogo muy provechoso para todos nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, es para mí un gusto enorme, un honor, sobre todo de reencontrarme con muchas personas que siguen este canal, personas a quienes conocemos, a quienes queremos, y que nos alegra mucho poder compartir desde la humildad de nuestro ministerio, pues también una palabra de fe, de aliento. Los animamos a que vivan su ministerio laical en la iglesia. Claro que sí, Padre, y a ustedes, amigos cristovidentes, no se olviden que nos vemos en 8 días. Desde ya les hago la siguiente pregunta, y es: ¿cómo se forman o se deben formar los laicos en la iglesia? Es una pregunta fundamental, y si quieren ver la respuesta, ver el desarrollo, nos vemos en 8 días. Dios los bendiga. Optantes 2.0. Cristovisión. A los hombres y mujeres que conforman la fuerza de la policía, les damos nuestro sincero agradecimiento por